Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Piscis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También, Piscis, qué gusto tenerte acá. Si quieres participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios, ¿ok? Atentos, atentas a las notificaciones que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? Sí, también tengo hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir alguna lectura, aprovecha de entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Está toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario, ¿ok? Piscis, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. También pueden ayudarte, puede ser una lectura espejo, así que toma lo que resuena y el resto déjalo ir, ¿ok? En un principio se ve bastante bien. Tenemos un 10 de pentáculos, ¿no? Al inicio de esta lectura nos habla de muchas felicidades, como que la relación que están teniendo se está afianzando en el tiempo. Nos habla de amor y disfrute, ¿no? Es una relación que se va construyendo en el tiempo y aparenta ser bastante sólida, ¿vale? Ahora, la energía actual, ¿no? Es tranquilidad, sin problemas, ¿no? No hay mayor punto de conversación, ¿no? Se ve bastante bien. Por ahora, siempre las lecturas nos salen con alguna sorpresa, pero generalmente son algunas cositas para que prestemos atención, por mientras la lectura se ve bastante bien. Vamos a ver tu energía. ¿Le estás teniendo un poco el miedo al abandono, Piscis? Siento que quizás nos estamos preocupando un poco de más, ¿vale? Vamos a mirar. Mira que las energías que están en conjunto se ven bastante lindas. Tenemos el 10 de pentáculos, como les mencioné anteriormente, y la carta del sol. O sea, esta es una conexión que les trae mucha felicidad, mucha sanación también. Siento que también nos pueden estar hablando como de asuntos personales de ustedes, pero si tienes el miedo al abandono o miedo que esta conexión no vaya a funcionar, siento que no son más que miedos en particular, ¿ok? No va más allá, ¿ok? Vamos a ver un poco la energía final. Está la carta de la muerte al reverso, pero vamos a conversar un poco más de qué se trata, ¿ok? Siento que lo único que les puede hacer que realmente esto falle, esta conexión falle, puede ser los miedos e inseguridades que puedan tener de forma individual, ¿vale? 4 de copas. Nos está hablando de que Piscis puedes estar en un periodo introspectivo, revisando también lo que tiene que ver con tus creencias, con la falta o el abandono, ¿ok? Y puede ser que quizá nos podamos estar negando a esta oportunidad de amar a esta persona por quizá miedo a entregarnos nuevamente al amor, ¿ok? Cosa que no es necesariamente así, ¿vale? Yo siento que la energía de la lectura se ve un poco positiva, la verdad, pero siento que tu persona también tiene los mismos miedos. No eres el único o la única que está sufriendo un poco por esto, ¿no? Este 8 de espadas me da la impresión de que tu persona también se está soltando de algo. Puede ser que esté terminando algún proceso en su vida, ¿no? Que esté teniendo algunos problemas que solucionar. Ojo, veo con la carta de la muerte algún cambio inesperado, pero me gustaría ver un poco más de qué se trata. La verdad es que siento que nos anuncia cambios positivos, ¿ok? Cambios positivos para ustedes. Es importante balancear la conexión, que ambos se entreguen a la conexión de igual manera. Los cambios positivos que hay acá tienen que ver con una oferta de amor. Siento que esta lectura nos viene a decirnos que está todo bien. Quizá, Piscis, nos estamos preocupando de más. Es importante poder sanar
las heridas que vienen de conexiones anteriores, tanto para ti como tu persona especial. Siento que pueden ser un gran apoyo mutuo en ese sentido. Siento que hay mucha felicidad entre ustedes, que hay mucha solidez entre ustedes. Vamos a ver un poco más. Claro que sí. Pero si es que no se sanan esas heridas del abandono, esa herida de la desconfianza también, podemos repetir los mismos patrones que hemos repetido en nuestras conexiones anteriores. Y esta conexión puede ser bastante distinta, entonces te pide aprovechar de transformarte y reunir todo lo que has aprendido en tu viaje de la vida con respecto al amor, las relaciones, la comunicación. Y claro, dar esa mejor versión y permitir que esta persona también la pueda mostrar, ¿ok? Porque viene comunicación y una oferta de amor en camino. Siento que esta lectura me está buscando mostrar que esto puede llegar a ser más sólido y que los cambios que pueden haber o los cambios que se nos están anunciando en esta lectura son más bien positivos, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Como siempre, me gusta mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok. Tenemos la carta del coqueteo, la carta de la atracción. Vale la pena esperar porque esta es una alma gemela. Ok, vamos a hablar un poco de esto. Cuando nos dice vale la pena esperar, significa que esto se va trabajando en el tiempo, que hay que tenerle un poco de paciencia. Cuando las relaciones se van gestando en el tiempo, tienden a ser más sólidas a que cuando son así como muy pasionales y guau, ¿no? Muy kármicas también, ¿no? Muy pasionales, vienen, se juntan, hay mucha pasión y esa misma pasión luego se repele, ¿no? Esta conexión se siente muy como de hogar, muy hogareño. Entonces, dejar un poco también, tanto para ti como tu persona especial, siento que han pasado por muchas cosas en términos de relaciones y que si pueden dejar eso atrás, aprender de lo positivo, aprender de cómo se han transformado de forma positiva a partir de el sufrimiento anterior, les puede ir bastante bien. Aprovechen de coquetearse, de pasarlo bien juntos, ¿no? Esa atracción, como de disfrutar el momento presente, me habla mucho, ¿no? Poder disfrutar, no preocuparse tanto, Piscis. ¿Bien? El tiempo divino está funcionando en tu vida, así que tranquilo, siento que esto se está forjando en el camino definitivamente. Esta es un alma gemela para ti, ¿ok? Si es que tienes dudas acerca de cómo se va dando esto, ¿vale? Nos dice también, ninguna relación es intrínsecamente perfecta ni se va a mantener perfecta por el resto de la vida, pero la solidez en la conexión va a depender de cómo lidiamos con las cosas difíciles que nos van pasando, ¿bien? En la conexión. Entonces, importante ahí aprender a moverse de una forma más armoniosa, más positiva, ¿ok? Me gustaría, como siempre, ver un poco más. Quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Mira, me gustaría ver algunos consejos. Voy a detener mi tirada. Me dicen, detente ahí. Es otro mazo que hay que ocupar. Así que vamos a hacerle caso a la intuición. Vamos a pedir por un poco de guía de este trabajo personal que hay que hacer con respecto a ustedes y su persona especial, Piscis, porque posiblemente es la misma lección la que tengamos que aprender acá. Pero yo veo mucha felicidad o mucho potencial entre ustedes, ¿ok? Solamente son nuestras inseguridades lo que nos puede ir perjudicando un poco en el tiempo. Ok, un nuevo viaje con el paje de fuego o el paje de bastos. Utiliza tu originalidad y ingenuidad. Bien. Siento que este paje de fuego te llama a tener confianza, porque en la confianza está el éxito.
principalmente. Nos dice la Victoria, buenas noticias están en tu camino, reconocimiento público, siento que estás sintiéndote muy bien, como si hubieras ganado algo muy importante en esta conexión. Pero me llama la atención. Ok, vamos. Está interesante esta lectura, ¿eh? Porque siento que sí, efectivamente, a veces el camino no es tan fácil y nos pueden confundir algunas cosas, pero tranquila, tranquila, Piscis, está todo bien, ¿ok? Tenemos nuevamente el 2 de aire y esta carta nos habla de que algunas veces nos cuesta tomar una decisión. Bien, quizás hasta incluso la decisión de entregar nuestro corazón o que nos gane el miedo y nos retiremos, porque nuevamente está este 5 de tierra, es como si estuviéramos desde la falta. Bien, hay que dejar de pretender que esto no es un problema o este miedo o inseguridad no es un problema. Bien, porque hablarlo o trabajarlo también les puede dar mucha más solidez aún con esta persona especial. Bien, 5 de tierra, miedos que tengan que ver con el dinero, en este caso con la abundancia del amor, ¿vale? Puede ser el dinero también. Es importante pedir la ayuda de los demás, por sobre los demás. Y bueno, quizá también el aspecto monetario te resulta o te da ciertas dudas, ¿bien? Así que ojo con eso de cómo el trabajo también te puede estar afectando en lo que es esta conexión. Pero si es que yo no me siento abundante, es difícil que manifieste la abundancia en mí mismo o en mis conexiones, ¿ok? Así que es importante que si vas a tomar una decisión, que sea una decisión por el amor propio y sentirte bien en ti mismo o en ti misma y emprender este nuevo viaje que tiene que ver con la victoria. Acá hay mucha victoria también, ¿ok? Pero es como, bueno, o hay victoria o lo pierdo todo, entonces pueden estar esas inseguridades. Pero como te digo, siento que tienen que ver no más ni menos que con puras inseguridades. Tenemos un 6 de agua aquí, reconexión, energía de almas gemelas, ¿ok? No te quedes pegado en el pasado, no te quedes pegada en el pasado. Deja que el pasado se quede donde está, en el pasado, y permitirte hacer nuevas memorias. Con esta conexión que aparenta ser un poco de vidas pasadas también, ¿ok? De seguro intuitivamente, Piscis, lo estás sintiendo, ¿ok? Siento que tu persona también se tiene que liberar de bastantes cosas, así que un poco de paciencia también, pero puede haber victoria aquí para ti, ¿ok? Intensa lectura como siempre. Me gustaría ver, como siempre, me gusta confirmar. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué opinan acerca de esta conexión. ¿Es recomendable para nuestros Piscis o qué opinan con respecto a esta situación en particular? Muchas gracias, guías espirituales. En el futuro próximo hay algo mejor y hay éxito. Tiempos divinos, tiempos perfectos. Para algunos de ustedes pueden estar dejando un viejo amor para ir hacia un nuevo amor, que llegan tiempos divinos y hay éxito ahí para ustedes. En el futuro próximo le está yendo bien con respecto al amor. Bien, hay una mejor forma de hacer las cosas también. Esta es una lectura que te está pidiendo tomar acción, porque si crees en esto también hay algo aquí para ti, ¿no? Tiempos divinos, todo va pasando en tiempos divinos, ¿vale? Si es que tú ya no estás interesado o interesada en esta conexión, nos dice que hay algo mejor allá afuera para nosotros, pero si estás interesado o interesada en esta conexión, puede haber mucho éxito aquí para ustedes. Si es que lo ves y presientes que está funcionando de buena forma, a medida que vamos transformando estos miedos, esta inseguridad, hay una mejor forma que puedes tener de tratarte a ti mismo o de tratarte a ti misma con amor, ¿ok? Una siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros amigos y amigas de Piscis, por favor, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Piscis hacia Piscis? Ok. Siento que tu persona necesita aislarse un poco, ¿vale? Siento que lo que está pasando acá en estos momentos puede haber alguna especie de momento como de separación o de distancia, ¿no?
entre ustedes que quizá eso es lo que te provoca las inseguridades, pero principalmente tiene que ver con que tu persona está haciendo un proceso de introspección espiritual profundo, donde tiene que cesar el conflicto en su interior. Y es ahí cuando como que siento que se reorganiza y retorna a ti. Hay muchas cartas de retorno, ¿vale? Hay muchas cartas de retorno si es que tú estás en separación con esta persona, ¿vale? Se ve muy bien esta lectura, así que no te preocupes de más, Piscis. Confía en la voluntad divina, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Un último mensaje para Piscis. Ojo que la separación o distancia puede ser física también, ¿no? Pueden estar a distancia física una de la otra persona, no necesariamente tiene que ser distancia emocional, ¿no? Porque vemos que esta persona viene con ganas de hablar, una oferta de amor, viene retornando, pero claro, después de hacer un proceso espiritual bien profundo, ¿ok? Es importante que sepas esto, Piscis, en particular, y nos dice esta carta: ante los ojos del universo, tú eres perfecto. Bien, en cada situación. Estás siendo amado o amada incondicionalmente. Ámate a ti mismo de la forma en la que te ama la divinidad, incondicionalmente. Ok, la música. Puede haber música que te recuerde a esta persona o algo con la música. Aquí está haciendo resaltar. Quizá tienen alguna canción en especial o algo en especial que siento que actúa como señal, ¿no? Quizá esta persona te va a llegar y decir: oye, escuché esta canción y me acordé de ti. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando, por ejemplo? O están escuchando música juntos que les hace bien, ¿vale? También tenemos la cruz. Esto significa divinamente guiado. También muchas veces nos anuncia una unión espiritual profunda, matrimonio incluso en algunas conexiones. Y también tenemos la luna con la estrella. Siempre es un gran momento de introspección. La luna, guía divina, y con una estrella también muy buen augurio. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar aquí, Piscis. Espero haberte ayudado con esta lectura. Cuéntame qué te ha parecido en los comentarios. Me encantaría saber qué te ha parecido esta lectura. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos, así que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.